en el intestino que vimos en la foto. La vesícula. Sí, la vesícula tiene la particularidad de ser la que más causa problemas en los servicios de cirugía general. ¿Por qué? Es una consulta muy frecuente debido a las piedras en la vesícula. ¿Ok? Es lo que se llama colelitiasis o litos en la vesícula. Básicamente, los litos son formaciones casi como ver piedras que tienen colores muy llamativos, amarillentos. La mayoría son de colesterol y se forman en ella porque la bilis está sobresaturada de colesterol. Hay varias causas de colelitiasis. Dentro de las que más vemos en la población general están las dietas pues inadecuadas, la obesidad, ser mujer es uno de los factores de riesgo para tener problemas en la vesícula y los embarazos. Los embarazos, sí, claro, el número de embarazos que tiene una paciente está relacionado directamente con la posibilidad de tener piedras en la vesícula. La vesícula, por la zona en la que está localizada, el dolor es el principal síntoma que podemos tener. En este caso, los pacientes se manifiestan con lo que es un cólico biliar. El cólico biliar es un dolor que se va debajo de la costilla derecha, a veces se va a la espalda y a veces al hombro derecho. Este dolor que tienen los pacientes, por lo regular es autolimitado. Digamos, no todos los pacientes lo van a presentar en el curso, pero cuando empieza a presentarse estas molestias, que a veces acompañan de náuseas y vómitos, podrían presentarse complicaciones por culpa de las piedras en la vesícula. Mira, cuando hay síntomas, los pacientes se complican de un 3 a un 5% por año. ¿Okay? Una vez que empezaron los síntomas y ya se hizo el diagnóstico, el paciente tiene indicación de cirugía de la vesícula, ¿okay? Que es lo que se llama la colecistectomía. Okay. Básicamente lo que hacemos para la cirugía de la vesícula es una cirugía pues mayor porque precisa anestesia general, pero es ambulatoria, o sea, usted entra al hospital y a las horas ya está en su casa. Y el estándar mundial es la colecistectomía por laparoscopía. La laparoscopía es mínima invasión, que son heridas muy pequeñas con pinzas muy largas por las cuales agarramos la vesícula, la disecamos de la superficie del hígado y la quitamos. Básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos una incisión de 1 centímetro en lo que es el ombligo, ¿ok? Una incisión de 1 centímetro en lo que es la boca del estómago y 2 incisiones pequeñas a este lado de 5 milímetros cada una. Con una cámara muy larga, ¿ok? Vemos la vesícula adentro. Usamos un aire especial para dentro del abdomen, digamos, distenderlo. Y con pinzas muy largas nos venimos hacia la vesícula y la sostenemos, ¿ok? Cuando sostenemos la vesícula acá, lo que mente es clipar este conducto, que es el conducto cístico. Esto se pone en unas grapitas. De hecho, una paciente hace poco me preguntó si las grapas se quedaban ahí. Son unas grapas de un material inerte que no hacen ningún problema y se quedan y no pasa nada. No suenan los detectores de metales. ¿Ok? Y normalmente, después de hacer este grapado de la vesícula, disecamos todo esto, ¿ok? Todo lo que es el borde, y la sacamos por una bolsita. ¿Ok? Entonces, básicamente, el paciente queda con estas pequeñas incisiones nada más en el ombligo, aquí, acá y acá, que son como una uñita. Que casi siempre se desaparecen con el paso del tiempo al mínimo. Doctor, tenemos unas imágenes que vamos a ir viéndolas precisamente del procedimiento, que me encantaría que usted nos lo vaya describiendo mientras lo vemos ahí en pantalla. Bueno, aquí vemos los artefactos, ¿verdad? Se llaman trócares de laparoscopía, que son por los cuales metemos las pinzas de laparoscopía para poder llegar al abdomen y a los órganos interabdominales. Estos disminuyen la fricción. ¿Ves? Esta manguerita que está llegando ahí en ese momento es lo que ayuda a pasar el CO2, que es dióxido de carbono, para insuflar el aire que usted comentaba. Exacto, para insuflar el abdomen, ¿ok? Ahí están pasando lo que se llama la cámara y vamos a ver cómo la visión del conducto cístico. Evidentemente en el paciente esto es distinto, ¿verdad? Hay más grasa, hay que hacer disección y todo. Esa es la bolsita verde, es la misma vesícula, es la ¿verdad, vesícula. doctor? Esos son las grapas que se ponen en el conducto cístico y ahí es como se corta. Después de disecarla toda, se extrae en una bolsa por uno de los conductos y así queda, como ven ahí. Increíble. Queda grapadito nada más la zona y no hay vesícula. ¿Cuánto dura la cirugía, doctor? Normalmente son unos 45 minutos, es una cirugía muy rápida. Ok, después de salir de cirugía, bueno, me imagino que hay que recuperarse de la anestesia, que es general, que usted bien lo comentaba. ¿Cuánto tiempo después estamos full recuperados? Full recuperado se refiere en la casa o... En la casa, exacto, ya saliendo del hospital. A los 15 días el paciente está con muy buen estado general. Normalmente hay pacientes que incluso a los 7 días ya quieren ir a trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces es una cirugía con una muy buena recuperación gracias a la laparoscopía, por supuesto. Ok, ¿qué es lo que pasa? Usualmente los pacientes pueden seguir su vida normal. En cuanto a movilidad, ejercicios, peso, no hay ningún tipo de problema, pueden seguir perfectos. Pero tienen la problemática de que en algunos casos, los primeros meses después de la cirugía, pueden tener diarreas posoperatorias. ¿Qué es lo que pasa?
las comidas grasas son lo que estimulan la producción, bueno, la producción no, el desencadenamiento de la bilis por la vesícula. Entonces, a veces algunos pacientes pueden tener como alborotada la secreción de bilis en el intestino. Esto en la mayoría de los casos, cuando pasa el tiempo, se desaparece, ¿ok? Que es uno de los problemas mayores. Los primeros días después de la cirugía, los pacientes pueden comer de todo. Hay muchos que dicen que a ciertas comidas les enconan las heridas y esto no sucede, porque la mayoría de los pacientes no les pasa nada, ¿ok? Pero si el paciente tuviera algún problema, entonces se le pide que baje un poco las grasas en las comidas los primeros días para que estuviera bien. Pero en la mayoría de los casos, pues no hay mayor dificultad. No hay mayor... Okay. Una vez que el paciente tiene síntomas, ¿okay? Que ya me dolió aquí, me hice un ultrasonido, salieron las piedras, hay que operarlo en algún momento. No le voy a decir que es una cirugía de emergencia, que tiene que salir corriendo para eso. Puede ser programada, con exacto, calma. es programada y electiva, no hay que salir corriendo. Es muy importante que cada vez que vamos a hacer una cirugía de la vesícula en un paciente se lo explicamos. ¿Por qué? Porque es algo que está latente. Claro. Si uno revisa los estudios, digamos, definiendo diarrea crónica post-colecistectomía, que son 3 a 4 episodios de diarrea por día, por las primeras 4 semanas, aproximadamente un 15% de los pacientes los tienen después de quitarlo. Lo que pasa es que cuando uno alarga ese tiempo, se va quitando los episodios y van desapareciendo. El cuerpo se va acostumbrando. Okay. ¿Cuáles pacientes tienen más riesgo? Porque eso sí es muy importante decirlo. El paciente que es hombre, el paciente que es obeso y sobre todo aquellos que tienen alguna intolerancia a alimentos. Si ya usted de base tienen problemas digestivos, tiene diarreas frecuentes, cuando le quiten la vesícula va a ser más posible que tenga diarrea. Ya si tiene una diarrea que dura mucho tiempo va a necesitar medicamentos. Ahí sí la parte de la dieta, ajustarla, bajas en grasas, las fibras y todo esto va a ser muy importante. ¿Okay? Pero hay que sopesar todo. Pero se puede ajustar al final. Sí se ajusta. Con medicamentos, en los casos muy severos, yo creo, menos de un 1% de los casos duran más de un año, digamos, ¿okay? Ya tienen que tomar medicamentos diarios. Los años per se no son un problema para decir si se opera o no, son las enfermedades del paciente. Sí, exacto, ¿Okay? exacto. O sea, si tienes un paciente que tiene un problema cardíaco muy severo, que tiene problemas pulmonares muy severos, entonces quizás uno tiene que valorar distinto. Lo tendría que parar cuando hubiera una complicación. Si no está con problemas, muy probablemente lo observe. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo vemos mucho en los servicios de emergencia. Digamos, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos a borrar un segundito más acá para que entiendan más o menos cuál es el mecanismo de la producción de la complicación. Las piedrecitas son piedrecitas, básicamente. ¿Cuánto miden esas piedrecitas, Doc? De todo, desde milímetros hasta 1 o 2 centímetros. O sea, grandecitas, pueden ser grandes, para tenerlas ahí, sí. Son hasta bonitas, son vistosas. La mayoría son amarillitas y tienen formas muy bonitas. Bonitas para el que las saca, no para el que las tiene, Eso es cierto, y el que tiene dolor. Normalmente estas piedrecitas van a venir y se van a impactar aquí en esta zona. Esto es lo que da principalmente el cólico biliar. El cólico biliar es el dolor que empieza y se desaparece en 1 a 5 horas aproximadamente, porque la piedra llega y se vuelve a salir. Si la piedra no se sale y se queda ahí permanentemente, lo que sucede es que la vesícula se empieza a engrosar y a llenar de líquido. Cada vez se engruesa más y aquí empieza más dolor. Esto se llama colecistitis aguda porque las paredes se empiezan a poner cada vez más gruesas. Al principio no hay infección porque la bilis normalmente es estéril, pero por la cercanía del intestino unas bacterias se pueden meter aquí adentro. Y cuando las bacterias se meten aquí adentro, esto es un cultivo para ellas, les encanta, ¿ok? Entonces hacen una fiesta de infección aquí adentro. Entonces la vesícula puede tener lo que es un absceso, que ya es infección con aire y todo, e incluso perforarse. Eso le iba a decir, abrirse y contaminarnos. Se abre y da una peritonitis, es una cirugía grande, de urgencia, y el paciente tiene muy mal estado general. Hay otras complicaciones de las piedras de la vesícula, digamos, cuando las piedras son pequeñitas y pueden pasar a través de este conducto, pueden bajar a este conducto que está aquí abajo que se llama el conducto colédoco, que es este que se ve en verde. Cuando las piedras pasan en esta zona, uno de los problemas principales es que la bilis no baja del hígado, entonces el hígado pues no funciona bien y da lo que se llama ictericia, que es la coloración amarillenta de las escleras y la piel, ¿ok? Esto es una complicación de ellas que ameritará la cirugía de la vesícula, pero amerita otros procedimientos para sacar estas piedras. También las piedrecitas pueden pasar hacia abajo y en esta zona de acá, pegado a estos conductos, está una glándula muy importante que es el páncreas. ¿Okay? Sí. Y si la piedra pasa por acá e irrita los conductos pancreáticos, da una pancreatitis, que puede ser una pancreatitis muy leve, puede ser muy leve o incluso severa. ¿Okay? Y de hecho es una de las complicaciones que vemos muy frecuentemente, aparte de las inflamaciones de la vesícula biliar por las piedras.